Díganme, cualquier persona, una sustancia química que no sea peligrosa, solo una. El agua. ¿El agua? ¿Seguro? Bueno, Ninguna. Solo una. ¿Perdón? Todas son peligrosas. Correcto, exacto. E inclusive el agua. Porque el agua también puede ser peligrosa. Porque el agua prácticamente también en una, el agua prácticamente, aparte de que puede provocar, por ejemplo, en una corriente eléctrica transporta los electrones y los puede electrocutar. Aparte también tenemos agua pesada, agua dura, agua bacteriológica. Por ejemplo, si se te llegara a caer ácido en la mano, y por lo regular a veces cuando se nos cae una sustancia o algo en la mano o en la piel, corremos directamente a lavarnos la mano, a lavarnos esa parte donde nos cayó la sustancia, pero lo que no sabemos es de que el agua puede tener una reacción adversa en lugar de benéfica. E inclusive, por ejemplo, en ácidos, lo que puede hacer es que puede aumentar el efecto corrosivo o puede hacer alguna otra reacción que quizás no sabemos. Pero así como dijeron algunos compañeros, no existe ninguna sustancia química que no sea peligrosa. Les agradezco mucho por su participación, pero sí, efectivamente, hasta el día de hoy no existe ninguna sustancia química que sea peligrosa. Puede hacerte daño, lo que sí es que puede hacerte daño dependiendo del grado de peligrosidad de esta sustancia. Puede ser que quizás nada más sea una leve irritación o inclusive casos ya más complicados o peligrosos, intoxicación, intoxicación, quemaduras o incluso la muerte. Esta norma es lo que nos va a ayudar a clasificar esas sustancias, cómo identificarlas, cómo saber si es una sustancia química peligrosa o no. Aquí, en una breve introducción, sabemos que a lo largo de nuestra vida diaria, inclusive desde los egipcios, con los sistemas de embalsamiento, con los alquimistas medievales que querían encontrar la piedra filosofal, hasta el día de hoy, con una simple pasta de dientes, un jabón para lavar manos, jabón para lavar trastes, los productos químicos han sido de gran ayuda a la vida diaria humana, y no solamente en la vida cotidiana, sino también en la vida industrial. Pinturas, solventes, adhesivos, detergentes, han no solo mejorado la vida, sino también han apoyado, mejorado y acelerado procesos que quizás sin esas sustancias llevarían años, siglos, que no se presentarían, pero como lo había comentado anteriormente, no hay sustancia química que no sea peligrosa. Todas las sustancias químicas lo son, incluyendo el agua. Ok, los químicos que se usan en el trabajo, se tiene una amplia gama de peligrosidad, y no solamente en el trabajo, damas y caballeros, sino también, también usando sustancias químicas en la vida diaria. Simplemente un jabón, un cloro, un suavizante, hay etiquetas, tienen etiquetas en este mismo producto que identifican la sustancia química, quizás una leve irritación, alguna corrosión, pero, pero prácticamente toda sustancia tiene algún sistema que lo identifique que sea peligroso. No solamente puede dañar las instalaciones, equipos, o maquinaria, sino que también puede dañar a la salud humana. Puede ser cancerígenos, puede ser mutagénicos, pueden generar alergias, o inclusive lo peor, puede causar la muerte. Porque el agua así es, efectivamente. Gracias, Jesús Hernández, porque el agua es una sustancia química y no una natural. Así es. No es en sí el agua es una composición de agua, oxígeno y hidrógeno, pero debido a sus comportamiento químico, su comportamiento molecular,
Es una sustancia química. ¿Por qué? Porque puede, dependiendo de la situación, el agua puede comportarse como un ácido o como una base. Es un excelente conductor de electricidad. Aparte, si dependiendo de lo que él contenga, puede inclusive hacer un daño bacteriológico, un daño al cuerpo humano mediante microorganismos. Por eso el agua también se considera una sustancia química peligrosa. Ok. Las sustancias químicas peligrosas, como les comentaba, como no existe ninguna sustancia química peligrosa, debemos saber qué realmente es una sustancia química peligrosa. Más que nada, la sustancia química peligrosa tiene propiedades físicas, químicas y características toxicológicas que puede dañar al ser humano, y no solamente al ser humano, sino también puede dañar al equipo o maquinaria que esté en una industria, al equipo que se esté utilizando, y aparte, inclusive algunas sustancias pueden explotar, pueden generar vapores tóxicos. Aparte de también puede apoyar o puede generar un incendio mayor que el que debería, puede generar cáncer inclusive. Entonces, cualquier sustancia química la peligrosidad va a depender de estas características, de las propiedades físicas, químicas, de las características toxicológicas, los peligros físicos y los peligros para la salud que estos pueden provocar. Ok, muy bien. Naim Sosa, ¿me podrías decir qué tipo de sustancia química tenemos? Es un producto químico que podemos tener en los baños, pero ¿me podrías identificar qué tipo de peligrosidad tiene? Es como el amoníaco y bueno, Parecidos. Ajá. o es como, bueno, pues el amonio, la sal, la sosa que se ocupa para, Ajá. y pues es corrosivo, ¿no? Bueno, su peligrosidad. De hecho, Radican eso en que es un óxido, bueno. ajá, de hecho, aquí, bueno, muchas gracias. De hecho, aquí se podría decir que es tóxico por el tipo de etiqueta. Y esta sustancia la tenemos siempre, pues en el baño. Inclusive las personas de limpieza lo usan porque pues es un quitasarro. Y efectivamente es corrosivo, pero en la etiqueta así de producto nos indica que es tóxico, pero ya nos está identificando. Muchas gracias. Sí, sorry, es que me quedé en la mitad de la segunda diapositiva, iba entrando, perdón. Está lenta mi máquina. No se preocupe, no se preocupe. Cualquier cosa, igual aquí estamos para atenderlo, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Quién más? A ver, disculpe, Miguel Correa, ¿qué pictograma, o más bien, qué nos dice este cloro? ¿Qué tipo de sustancia química es? Un cloro muy conocido, de hecho. Sí, puede ser hipoclorito de sodio y nos habla que es una sustancia que es tóxica, produce vapores y que es corrosiva. Ajá, ok, muchas gracias. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Selene? Sí, dígame. Sí, podría ser peligro para la salud humana y peligro físico también. Exactamente, sí, también. Muchas gracias, Selene. Gracias por su participación. Sí, efectivamente, este cloro es irritante, pues ustedes ya lo conocen, que también daña la salud, es corrosivo, es tóxico, pero imagínate, aquí solamente en el bote, solo en el bote, nos está diciendo que esto es irritante. Imagínate, este cloro es irritante. Ahora, si nos pasamos a la siguiente, también es cloro. Pero, ¿qué etiqueta nos indica aquí? ¿Qué riesgo nos está indicando esta sustancia? Corrosivo. 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 Corrosivo, exactamente. ¿Alguien más? Efectivamente, muchas gracias, es corrosivo.
Pero imagínate, es la misma sustancia, es hipoclorito de sodio, ¿no? Es hipoclorito de sodio, cloro industrial o de hogar, pero sigue siendo la misma sustancia. Pero ¿por qué? La pregunta aquí, ¿por qué aquí en este cloro está diciendo que es irritante y en el otro me está diciendo corrosivo? ¿Por qué creen? O sea, ¿alguna opinión de por qué sigue siendo el mismo producto, pero por qué las etiquetas son distintas? Uno El dice que, porcentaje del producto, la cantidad La cantidad de porcentaje químico que tiene uno con el otro. ajá, ¿alguien más? Gracias. La concentración es más grande, ¿no? Ujú, podría ser, exactamente. Sí, puede haber muchas diferencias, pero al final de cuentas sigue siendo hipoclorito de sodio. Y los que sabemos de este tipo de sustancias, por lo regular sabemos que es corrosivo, es tóxico, es dañino para la piel. E inclusive si tú lo mezclas con otras sustancias, que por favor no lo hagan, jamás mezclen cloro con ácido muriático, porque lo único que te va a provocar, y esto ha pasado, es que genere gases tóxicos. Genera un gas llamado cloro, no el hipoclorito, sino el cloro. El cloro, en su elemento natural, es un gas y es color verde. E inclusive este gas, como dato curioso, fue usado en la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, pues ya sabrán, ¿no? Para exterminar judíos, y los nazis lo usaban para ese propósito, por su alto grado de toxicidad y por su alto grado de ser corrosivo. Ok, si bien los pictogramas que vimos en la primera diapositiva son los que más se rigen por el sistema globalmente armonizado, existen tantos etiquetas de productos químicos, hojas de datos de seguridad, recipientes a presión y en general este tipo de pictograma. Aclaro, este pictograma también es válido, es también usado a grandes rasgos también a nivel mundial y es válido. E inclusive me ha tocado ver que hay sustancias químicas que manejan tanto los pictogramas como el rumbo de seguridad. Ok, por ejemplo, si nosotros pudiéramos poner un número acá del número 2, aquí el número 2 y el número 1, ¿qué tipo de sustancia química sería? A ver, ya tenemos el tipo de nivel de riesgo, ¿no? A ver, Carlos Arias, una pregunta. Si yo tengo en la inflamabilidad el número 2, en el nivel de riesgo el número 2 y en la reactividad el número 1, ¿qué tipo de sustancia química sería? ¿O qué peligro sería? Inflamabilidad. Ajá, ¿sí? Ajá, ¿qué tipo de sustancia química sería? ¿O el tipo de riesgo? Bajo. Ajá. En inflamabilidad, ¿qué sería el número 2? Es que no lo puedo ver. ¿Sí lo alcanza a ver? ¿Sí se ve? Yo digo que es el número 2, el nivel de riesgo, o sea, peligroso. Perdón, permítame. Ajá. El 2, pues, prácticamente aquí sería debajo de los 93 grados centígrados, o sea, que se inflama o se prende por debajo de los 93 grados. Ahora bien, Alejandro, si yo pusiera en el rombo azul el número 2, ¿qué me estaría indicando? Que es peligroso. Exactamente, nada más te indica que está haciendo peligroso, exactamente. Así es. Ok, y en el amarillo, si yo pongo 1, ¿qué me estaría indicando? Que es cuando hay un calentamiento grande, es totalmente inestable. O sea, arriba de los 93, como lo marca, ¿no?
Efectivamente, que prácticamente si tú dejas esa sustancia química a temperatura ambiente o lo dejas en un recipiente, es prácticamente inestable en el caso de calentamientos, pero solamente si lo calientas. Ahora, Así es. Muchas gracias. Y ahora, en el riesgo específico, la W, ¿qué significaría? Si tú pones una W ahí en el blanco. Que se puede usar agua, pero si la W está tachada, es, ¿cómo se llama? No compaginable con el agua. No, no tengo la palabra, ahorita se me olvidó. Que reacciona con el agua, ¿no? Agua, sí. Exacto. No ¿Sería compatible con hidrofóbico? el agua. ¿Sería hidrofóbico, ingeniero? Ajá, podría hacerse hidrofóbico o más fácil, que no se use agua. ¿Por qué? Porque puede reaccionar o si usas agua puede tener una reacción adversa a esa sustancia. Lo que les comentaba, el agua a veces, dependiendo de la situación, puede comportarse como un ácido o una base. Entonces, por ejemplo, si esta sustancia lo que hace es si en el rombo blanco indica que es una W tachada, indica que no debemos usar agua. O debemos usar otro agente para poder mitigar en caso de que, por ejemplo, si es inflamable, debemos usar un agente químico como el PQS o el CO2 para poder mitigar en caso de un incendio, si esa sustancia química reaccionara así. Exactamente, Nain Sosa, muchas gracias. No agua, exactamente. ¿Por qué voy con esto? Porque sí, las personas que ya están muy familiarizadas con este rombo, algunos van a ser rápidos, o quizás los que ya hayan trabajado en laboratorios, o como bomberos, primeros auxilios, primeros respondientes, ya se han familiarizado o por lo menos ya hayan visto este rombo. Exactamente, o sea, tenemos este rombo y también nos indica el tipo de peligrosidad de la sustancia química. Bueno, con respecto a esto, si yo te quito ya los tipos de los números, los riesgos específicos, ¿podrías identificarme esto? A ver, Sofía Santos. Que no es inflamable, que es lo que están poniendo en el rombo rojo. Exacto. El número 2 en el azul, ¿cómo se identificaría? El número 2 es peligroso. Exacto. En el amarillo el número. Ajá. El 1 es inestable también. Ajá, exacto. Solo inestable cuando se calienta. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Sofía. Bueno, en este caso sí, muchos o algunos sí le atinaron, pero la idea de aquí es, bueno, yo veo este rombo, yo lo sé entender, yo lo entiendo, pero por ejemplo, aquí la pregunta es, ¿cómo se lo enseñas a una persona que no sabe o que no entiende nada de sustancias químicas o que no sabe de este rombo o inclusive aumentemos la apuesta? ¿Cómo se lo explicarían a sus hijos, a su esposo o esposa, que quizás no sepan nada de esta sustancia? Ves, por ejemplo, en la Hacks, volteas, tú ves este rombo, tú sabes que te da cierta información de ese rombo, pero ¿cómo se lo explico a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a un compañero de trabajo? ¿Cómo se lo explicaría? Pues con dibujos que posiblemente se vuelvan, pues, pictografías ya fijas, entendibles. Ajá, esa sería una opción, una muy buena, de hecho, muchas gracias. ¿Alguien más? A ver, Janet, ¿cómo podrías dárselo a entender a, no sé, ¿usted tiene hijos, Janet? No cuento con tal. Pero Pero yo creo que me apoyaría mucho de lo que es videos, generar unos con diapositivas en alguna
en Word, en Paint, ¿no? Para poder como enseñarles, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que te puede dar el que lo agarres, que te caigan las manos, que lo ingieras? Yo ocuparía eso, ¿no? Un video o generar alguna diapositiva para que lo pueda ver y que sepa. ¿Qué? Podría ser con la explicación que en cada rombo hay un número y que entre más alto sea el número, más peligro puede causarle. También podría ser, eso es una opción también. Muchísimas gracias. A ver, Jesús Hernández, ¿quiere participar? Hola, era la misma opción, me la ganó. Entre más alto el número puede ser más peligroso, entre menos peligroso. Pero igual tenía la única bronca explicar, depende de la edad del niño que tenga, ¿no? El blanco. Exactamente, muchísimas gracias, Jesús. Pero sí, efectivamente, pero bueno, ahora bien, muchos dicen con dibujos o inclusive y recordarles o decirles, ¿sabes qué? Entre más alto el número, más peligroso, ¿no? Pero bueno, ahora bien, ¿qué te parece si en lugar de esto, yo te presento esto? ¿Sería más fácil identificarlos? A ver, doctora Elba, yo no sé qué sustancia química sea, pero aquí hay 3 pictogramas. ¿Me podría decir o tener alguna idea de qué me está diciendo a mí esta sustancia química? ¿Qué peligrosidad tiene? ¿Me podría decir? Doctora, ¿está por ahí? Ok, Jesús Hernández. ¿Sí? Hola, Dígame. inflamable, tóxico y corrosivo. Ajá. ¿Y en la calaverita? Tóxico. Toxicidad aguda. Exactamente. Peligro ¿Y de el muerte. otro? Exacto. ¿Alguien más? A ver, Luis Eduardo, sí, podría ser que sea obsoleta, pero hay algunas empresas que todavía están, digamos, casadas con esa simbología, ese rombo. No estoy diciendo que esté mal, pero pero prácticamente sí se puede, sería un poco más difícil interpretarlo que interpretarlo con pictogramas o dibujos. Todavía se sigue usando, ¿no? Bueno, Me imagino. considero que sí se le podrían agregar los números, pero lo primario serían los pictogramas, porque es lo que está pidiendo la ley, es lo que es vigente, lo que está actual. O sea, no le quita valor si le ponemos los números de los NFPA, pero de primera instancia debe de ser los pictogramas. Efectivamente. Punto de vista. También, muchísimas gracias. A ver, Mogomet, ¿me podrías, levantó la mano, sí? Sí, como bien dijo Luis Eduardo, buenas noches. Efectivamente, no sé, o sea, la norma 18 no vino a decir, a ver, ya, no vamos a poner este rombo, porque finalmente ese rombo es un rombo para la seguridad química, tanto en transporte como en empresas que vienen también en Estados Unidos, ya que pues en México existen muchos tipos de empresas de este tipo, ¿no? Entonces, el sistema globalmente armonizado realmente vino a mostrarnos, podemos identificar esos riesgos para que todas las personas puedan comprenderlo, ¿no? Pero no quita el rombo NFPA. Bueno, más que nada es para que se identifique más por la ciudadanía, ¿no? Que uno que, bueno, los que tomamos cursos, pues sabemos que nada, pero que también lo sepa identificar la ciudadanía en caso de algún accidente. Exactamente. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta aquí? ¿No? Bueno, como decían mis compañeros, a ver, Roberto, sí, dígame. Nada más para ahondar un poquito, efectivamente el rombo de NFPA es para transportación de las sustancias y el sistema globalmente armonizado es para la transmisión para la identificación de los peligros en los centros de trabajo. Se ocupan para cosas diferentes. Efectivamente. ¿Sí puedo hacer comentario? Sí, también.
Adelante. Los rumbos de una FPA con números no son para transporte, esos nada más son para donde el sitio donde está utilizando transporte lleva otros símbolos, no son de números, son de otro tipo de señales para informar de la periodicidad del producto que están transportando, pero no son los mismos que utilizan en el uso ya en las empresas, en los sitios de uso. En efecto, yo lo que dije es que NFPA, y sí, el rombo de seguridad de los números se utiliza para otras cosas y como ya dijeron, es para una identificación también para empresas que aparte de cumplir con normativa mexicana, cumplen con algunas otras normativas. También, de hecho, para lo que es transporte de fluido peligroso, sí se maneja otro pictograma. Inclusive, no sé si de aquí ustedes conocen el GREC. En el GREC te viene cómo identificar estas sustancias químicas peligrosas, pero en transporte. Y eso ya lo abarca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Aquí lo que más que nada es la norma 18, lo que va a abarcar es cómo identificar las sustancias químicas peligrosas, pero en la industria y también en un manejo en el hogar. Pero sí, prácticamente ni el pictograma va a sustituir el rombo de seguridad, pero lo que quiere el sistema globalmente armonizado es de que todas las sustancias químicas a nivel internacional sean identificadas con mismos pictogramas para que sea más fácil su identificación. Ok, como antes de que entrara en vigor esa norma, teníamos estos pictogramas que teníamos de color como marrón y teníamos los mismos. De hecho, aquí tenemos uno que, como lo veíamos en las etiquetas del cloro, que es nocivo, pero marcado con una X. Este pictograma sí está algo confuso porque nada más te marca una X, pero no sabes qué tipo de sustancia química es, al menos que esté el pictograma acompañado de su nombre o grado de peligrosidad. Prácticamente lo que hace el sistema globalmente armonizado es cambiarlo, adaptarlo con unos rombos de color rojo con fondo blanco y el dibujo o el pictograma esté de color negro. Aquí, como se dice, no hay mucha diferencia, salvo que en el caso de nocivo irritante tenemos el signo de exclamación y se le agrega un pictograma nuevo, que es el de compresión o de sustancias o sustancias con compresión o a presión. Ok, a todo esto, ¿qué es el sistema globalmente armonizado? A nivel mundial se ha desarrollado programas y metodologías para poder adaptar las medidas de seguridad para manejar y transportar sustancias químicas peligrosas. Esto se lleva, ¿por qué? Porque al final de cuentas, si yo quiero comprar, importar o exportar productos, antes de que entrara en vigor esta norma o este sistema, por ejemplo, si tú querías comprar sustancias químicas, no sé, de Noruega, y ellos tenían un sistema de identificación distinto al de Estados Unidos, o el de Estados Unidos tenía una identificación distinta a las normas de aquí en México, no solamente tenías que leer las hojas de datos de seguridad de esa sustancia en ese país, sino que solo tenías que, digamos, traducirlo o adaptarlo a las normas que regían esa sustancia química en México. Eso era antes del sistema globalmente armonizado. Ahora, con el sistema globalmente armonizado, lo que se pretende, y en México se aplica bajo la norma 018, es de que todas las sustancias químicas las compres en el extranjero o las compres aquí en toda la República Mexicana, tenga estos pictogramas. ¿Para qué? Para que sea más fácil su identificación de peligrosidad. No solamente en las sustancias químicas, también en las hojas de datos de seguridad y en sus fichas. ¿Para qué? Para que todas las sustancias químicas para que todas esas se puedan identificar de una manera armoniosa. Por eso es sistema globalmente armonizado. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿O sugerencia o comentario? Imagínense que
Antes, imagínate, ahorita puedes comprar una sustancia química peligrosa que sea de China, te trae una hoja de datos de peligrosidad, no sé, en chino, y tú no hablas chino, pero por ejemplo, si tú tienes una hoja de datos de seguridad y tú tienes pictogramas, tú ya por lo menos sabrás qué tipo de sustancia química o qué peligros tiene esa sustancia química. Ok, Carlos Arias, la diferencia de la hoja de datos de seguridad es toda la información necesaria de esa sustancia química, inclusive manejo de primeros auxilios, contraderrames, incendios. La ficha de datos es nada más la etiqueta que tiene la sustancia en el recipiente. Esa es prácticamente la diferencia. La hoja de datos de seguridad es toda la información general que contiene esa sustancia química peligrosa, y la ficha de datos es como un resumen de esa hoja de datos que debe estar pegada en la etiqueta y que pueda identificar esa sustancia química. Ok. De nada, Carlos. Ok, el sistema globalmente armonizado identifica 3 tipos de riesgos generales. El primero es peligros físicos. Estos peligros prácticamente pueden ser que la sustancia química explote, reaccione, o que se inflame, o que tenga una compresión de gas, o que sea corrosivo. El segundo bloque nos indica que ya es peligro para la salud humana. Podría ser toxicidad aguda, corrosión, irritación, y esta que también es peligro por respiración. Esta es un poco difícil de interpretar, ya que a veces esta nos puede identificar que se está aspirando algo, pero también indica que nos puede dar cáncer la sustancia, o que puede tener problemas mutagénicos en el cuerpo humano, o también problemas con la reproducción humana. Y por último, y no menos importante, peligros para el medio ambiente. Obviamente esta sustancia está indicando que tiene peligro, es peligroso para el medio ambiente acuático o terrestre. Aquí, el sistema globalmente armonizado sí identifica o sí toma en cuestión el peligro para el medio ambiente en el sistema globalmente armonizado, pero para allá las normas mexicanas, para poder clasificar una sustancia química como peligro al medio ambiente, la Semarnat trabaja ya de manera independiente para clasificar las sustancias químicas peligrosas como peligro para el medio ambiente. Pero igual también se puede agregar en la hoja de datos de seguridad sin problema. Ok, vías de ingreso. Toda sustancia química puede entrar por diferentes formas. A ver, ¿cuáles creen que sean las más comunes o las que ustedes en la vida cotidiana ven o que estén conscientes de que se pueda prácticamente intoxicar o dañar el cuerpo humano con sustancias químicas? A ver, que José Antonio Leal. ¿Quién levantó la mano? Jesús Hernández, sí. Sería por respiración. Ajá, también. Ok, ¿quién más? Yo, Jesús. Ok, Jesús, dígame. Yo creo que en la construcción o en la obra, pues vía respiratoria, pero en el hogar, yo me imagino que a través de la boca. También, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Ok, respiratoria, en casa ingesta, respiratoria y térmica, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues igual, respiratorio y por ingestas. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Cuando están en recipientes. ¿Contacto también podría ser? Contacto, vía dérmica, si esta parte no está protegida con un equipo de protección personal y hay derrame químico, sí, pudiera ser, exacto, muchas gracias. Vía oral. Buenas noches. Yo creo que por todas las vías de ingreso son adecuadas, pero también va a depender del tiempo de exposición dentro de tu área de trabajo, ¿no? También.
También podría ser, todas dependen y cada haya etiquetado. Efectivamente, Miguel Correa, muchas gracias. Pues sí, todas estas vías de egreso son las más comunes para que una sustancia química te pueda intoxicar, dañar o en el peor de los casos provocar la muerte. En vías respiratorias, pues obviamente entra al sistema respiratorio por medio de la nariz e inclusive, por ejemplo, ¿quién de aquí ha pintado y ha usado thinner en su casa? No solamente del trabajo, sino en su casa. ¿Quién o a quién le gusta la pintura o la carpintería? Levanten su mano, por favor. ¿O quién ha pintado su casa? Ok. Y una pregunta, ¿han usado algún respirador o algo en lo que están pues, pasando el thinner o rebajando la pintura con este thinner? No. No, pues sí, dice, no, pues es fácil, no me pasa nada, nada más es una brochada y ya, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Pero el riesgo está ahí, latente. Exactamente, y más si dejas abierto este bote de thinner, te das cuenta que se empieza a evaporar y se siente el tufo, por decirlo así, y ya lo estás aspirando. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces cuando una persona lo está inhalando y dice, no me pasa nada, dice, o sea, pues, o luego, por ejemplo, en el trabajo, y me ha tocado ver, por ejemplo, cuando estaba en obra, que igual agarran el thinner y no sé, por curiosidad o mañosos, honestamente no lo sé, huele bonito, sí. Y a ver, dice, ay, huele. O por ejemplo, el peor de los casos, cuando trasvasan una sustancia química como el thinner a una botella de coca, a una botella de refresco, y no la etiquetan, agarran, y el trabajador así, ay, ¿qué es eso? Lo abre y, ay, a ver, huele. ¿Y qué crees que va a hacer el otro compañero? Decirle que le dé otro jalón. Ándale, le dice, huele bien rico, ¿no? Huele bien rico, ¿no? Así de que, ay, sí. Pero imagínate, pero el problema es aquí, como no les hace daño directamente, así de que no se desmayan, no se caen, dicen, no me pasa nada. Pero el problema es cuando ya, por ejemplo, un trabajador está en constante contacto con esa sustancia, por ejemplo, el thinner. Digamos que estás en obra y es un pintor y tiene que estar en la construcción pintando, no sé, tantos departamentos, tantos cuartos, y está trabajando constantemente. A la larga, ¿ustedes creen que les va a hacer daño? Alejandro Pérez, sí, dígame. Sí, creo que sí hace daño. También quería anotar que eso de echar sustancias peligrosas, por ejemplo, estamos hablando del thinner, se vio y se llega a ver todavía en casa, ¿no? Cuando lo ponen así y lo ingieren los niños. Ajá, exacto. Efectivamente. A ver, Sofía Santos. Sí, dígame. Bueno, en mi experiencia propia, en algún momento utilicé, desafortunadamente utilizaba cloro para limpiar mi baño y con ácido muriático. Y en aquel tiempo pues no sabía nada de esto. Pero con el paso del tiempo, sí me afectó, llegué a tener una bronquitis alérgica que ya casi no la contaba. Entonces sí es muy peligroso eso. Entonces ya y lo dejé de usar por eso. Pero pues en aquel momento no sabía qué tan peligroso era. Ya hasta que tuve la bronquitis alérgica, fue cuando me di cuenta. Bueno, fue cuando reaccioné. Sí, pero sí son muy peligrosos. Sí, muchísimas gracias. Sí, a veces, desgraciadamente, en nuestra cultura, ¿qué dice? Si no te hace daño, no pasa nada, ¿no? O sea, de que, ay, yo tengo tanto tiempo trabajando con eso y no me ha pasado nada, estoy vivito y coleando, sí, pero el problema aquí es que cada sustancia química te va a hacer daño, pero va a depender, algunos decían, no, pues la concentración, efectivamente, dependiendo de la concentración o el tiempo de exposición o cuánto tiempo ya estés trabajando con esa sustancia te va a hacer daño. En el ejemplo que me decía la compañía Sofía, y créanme que yo también lo usé, y mezclar ácido muriático con cloro porque también otro problema es de que a veces son tradiciones. ¿Qué te decía la abuelita o la mamá? Es de que así se lava mejor el baño, así se quita el sarro.
Y ahí vamos otra vez, ¿no? Como, así como burrito, sí, tienes razón. Pero cuando ya sucede, cuando ya pasa el problema, es cuando dices, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué me pasó a mí? Y es cuando ya nos empezamos a dar cuenta que las sustancias químicas nos pueden hacer daño. Dependiendo de la sustancia química, puede ser inmediatamente o nos puede tardar años. Un ejemplo básico, el cigarro. Yo sé que algunos fuman aquí. La cajetilla te dice, es cancerígeno, causa esto, causa aquello. Pero ahora imagínate, tú lo fumas y al principio no te pasa nada, pero con el paso de tiempo sabemos que nos va a provocar cáncer, sabemos que nos va a dar enfisema pulmonar, nos puede dar un montón de problemas. Pero solamente hasta que nos hace daño es cuando nos podemos a pensar. Es como el dicho, ¿no? De que muerto el niño, cerrado el pozo, ¿no? Ok, pero con la relación a diferentes vías de contacto con sustancias influyen varios factores. Ajá, exactamente, perdón. Tipo de exposición, depende de la actividad. Ajá, exactamente. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, o sea, también depende. Y a veces, desgraciadamente, en el hogar es donde más se suscita esto. En las vías digestivas, ha pasado de que, por ejemplo, seamos honestos, levanten la mano quienes han trasvasado inclusive cloro en una botella de coca o en una botella de refresco. Levanten su mano. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, déjenme ver. Ajá, ok, muchas gracias. Ajá, Alejandro, sí, Carla. Sí, bueno, esto también representa un peligro porque, por ejemplo, tú sabes que prácticamente eso es cloro, pero por ejemplo, y eso lo vi en un caso con unos vecinos, la ama de casa vació el cloro y no lo etiquetó o lo dejó así, y un niño tenía una niña de 4 o 5 años, la niña no va a saber que eso es cloro, lo que va a ver, como tiene la forma de un refresco por el envase, decir, es un refresco, lo abrió, lo tomó y se empezó a intoxicar. Entonces, una vía también peligrosas por la vía digestiva, porque imagínate, el cloro es altamente corrosivo. Y también el problema es de que al momento de que se intoxicó, lo primero que hizo fue provocar el vómito. Eso jamás se debe hacer. Lo que se debe hacer, nos dice en la hoja de datos de seguridad, es de que tomemos abundante agua, ¿no? Leche de magnesia. Eso es lo que nos dice la hoja de datos de seguridad. Pero, por ejemplo, si no lo sabes, el primer instinto es provocar el vómito, ¿no? Pero por eso debemos saber qué tipo de sustancia vamos a manejar para evitar ese tipo de riesgos, evitar el trasvasado. Y si lo vamos a trasvasar, por favor, pegarlo o pegarle una etiqueta, un dibujito, como en los pictogramas, para identificar esa sustancia. Otra vía es la parenteral, que esas son por las heridas, por las llagas. Y la otra es por la vía dérmica, efectivamente. Por ejemplo, levante la mano quién ha pasado por el Walmart, o sea, por el supermercado, y vas en la parte de jabones y todo eso, y siente una cierta irritación o molestia. No. Ajá. Ok, ¿quién más? ¿Quién levantó la mano? Ok, efectivamente. Pues también esa sería una irritación o un contacto por vía respiratoria, o a veces cuando lo tocas con el jabón, porque a veces el jabón tiene pues tiene ciertos residuos, ¿no? En la misma bolsa, lo tocas y puedes tener cierta irritabilidad. Esa es una vía de ingreso por vía dérmica. También te digo, depende de la sustancia química. Aquí lo que te puede hacer es que te puede provocar una irritación. Depende del tipo de la sustancia. Ok, dice... Recién cuando acomodan el material, sobre todo el jabón, en los Ajá. pasillos, sabes que la gente ni siquiera pasa por los pasillos, o si pasan, pasan muy rápido porque es tan grande la contaminación de polvo y les irrita a mucha gente. Ok, muchas gracias también. Muchas gracias, doctora, también. Gracias por la aclaración.
Ok, pasemos a la... Dice, comieras toser, no sabes si es alergia a COVID. Sí, también, efectivamente. Por ejemplo, ahora vamos, ¿cómo identificar las sustancias químicas? El primer rombo que tenemos es tóxico. Estas sustancias con este rombo indica que van a dañar directo a los órganos blancos. ¿Qué son los órganos blancos? Son órganos que son susceptibles a dañarse mediante una sustancia tóxica, y también depende del tipo de toxicidad de esta. Y estos órganos pueden ser hígado, riñones, el páncreas, etcétera. También puede hacer un daño múltiples órganos. Entra la sustancia tóxica al cuerpo y puede hacer un daño múltiple. Y el peor de los casos, la muerte. Por ejemplo, sanitizante que se ocupa para desinfectar no es tóxico, pero puede afectar. Sí, ¿a qué te refieres con el sanitizante? ¿Para, o sea, el alcohol en gel? Ajá, efectivamente, del COVID. Ah, ok. Pues esa sustancia no es tóxica. De hecho, cualquier sanitizante no debe dañar no debe ser tóxica, pero lo que sí puede ser es inflamable. De hecho, el alcohol en gel es inflamable, y en las mismas botes, o cuando compras el sanitizante te marca un rombo de incendio o de llama, que quiere decir que sí es peligroso, pero es un peligro físico, no un peligro a la salud. Ok. En este rombo con signo de exclamación indica que es tóxico, irritante y sensible. Como los comentaban nuestros compañeros, ¿no? Que a veces cuando acomodan en el supermercado el jabón y todo eso, el polvo a veces nos llega a tocar en la mano, o lo inhalamos, y a veces nos sentimos como irritantes, ¿no? Nos sentimos que nos lastima o que ya estamos irritados. Este tipo de sustancias químicas se denominan con este rombo. El jabón, de hecho, se puede representar con este rombo, y tiene afecciones tanto en la piel, en los ojos, el sistema respiratorio y a veces el tracto digestivo. Aquí la diferencia es de que son irritantes que no pueden causarte la muerte, pero sí generan una afección o una irritación en la piel, en los ojos. Obviamente hay casos extremos en que la persona, no sé, puede tener dermatitis o puede tener otros problemas en la piel, que sí puede aumentar esa afección, pero solamente son casos específicos. Ahora bien, tenemos en el caso aquí de los corrosivos. Los corrosivos son sustancias que prácticamente van a dañar no solamente al material, sino va a dañar también al cuerpo humano. De hecho, este pictograma prácticamente abarca dos tipos de peligro: el peligro físico y el peligro a la salud. ¿Cuándo se considera que es ácido? Cuando su pH es menor de 7. Algunos ejemplos es como lo comentaba nuestra compañera, ¿no? Que mezclaba ácido muriático con ácido clorhídrico. O sea, aparte de ser irritante de cloro, y mezclas el ácido muriático, que es corrosivo, es una bomba, ¿eh? Y es un gas que genera gas tóxico y puede desmayarte, o, como decía la compañera, una enfermedad ya a largo plazo. Algunos ejemplos de ácidos corrosivos es el ácido clorhídrico, el muriático y el sulfúrico. Y en la base, pH mayor de 7, puede ser la sosa cáustica. La sosa cáustica también es como el quitasarro, es el de que puedes limpiar las tazas de baño para quitar el sarro, es altamente corrosivo. Riesgos a la salud. Esta es lo que le comentaba, a veces este rombo es un poco difícil de interpretar, porque a veces podemos confundirlo con que nada más es tóxico a los pulmones, pero realmente este rombo nos indica que son sustancias cancerígenas, son mutagénicas, pueden alterar los órganos del cuerpo humano. Tales sustancias son el benceno, el tolueno y el xileno. Aparte, por ejemplo, si estás trabajando constantemente con una sustancia que representa un riesgo a la salud,
y quieres tener hijos y estás en constante trabajo con esto, pues puede dañar la reproducción humana. Un ejemplo de estos, yo estaba trabajando, de hecho, en un laboratorio hace tiempo, y yo para hacer alguna prueba, por ejemplo, para sacar algún producto de un microorganismo, necesitaba el tolueno para poder hacer esta prueba. Pero el encargado del laboratorio me indicó que no me podía dar esta sustancia. ¿Por qué? Porque era cancerígena. Yo no lo sabía, hasta que el personal encargado me enseñó su hoja de datos de seguridad y ya vi todo lo que representaba el tolueno. Era altamente cancerígeno. Otra sustancia también que es cancerígena es la gasolina. La gasolina es cancerígena. Pero imagínate, ahora supongamos que estás en una gasolinera y estás viendo a las personas ahí, ¿no? Prácticamente despachando una gasolinera. En la gasolinera nada más he visto, y creo que todos lo hemos visto, que nada más te mandan ciertas cuestiones de peligrosidad, que apaga tu celular, de que apaga el motor, o en su caso que es altamente inflamable. Pero yo no he visto jamás que en las gasolineras venga un rombo, o por lo menos algo que identifique que la gasolina es cancerígena. Yo les pregunto, ¿por qué creen que se evite este tipo de información cuando realmente el personal que está trabajando en estas gasolineras debe de saber? ¿Por qué creen? O sea, ¿cuál es la causa o por qué consideran que no ponen ese tipo de interpretación de que la gasolina es cancerígena, aparte de que es inflamable, ¿verdad? ¿Por cuestiones de comercio? Podría ser. ¿Alguien más? La gente no Creo quería que ni trabajar de siquiera tienen gasolinero. seguro. Perdón. ¿Asustarían a la gente, a los clientes? Podría ser, no podría ser. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, los trabajadores tendrían que cobrar bastante para la peligrosidad de su trabajo, ¿no? Sí, exactamente, porque se supone que entre más peligroso sea el trabajo debe ser más remunerado. Selene, sí, dígame. Amiga, por ejemplo, si el trabajador que trabaja en las gasolinerías, despachando la misma, podría tener ya con el paso del tiempo desarrollar una enfermedad de trabajo, por decirlo así, de cierta forma. Sí, efectivamente. De hecho, como he comentado, la gasolina es, aparte de altamente inflamable, es cancerígena. E inclusive, es lo que decía, a veces cuando este tipo de sustancias tú trabajas, y como le decíamos con el Tinder, estás trabaje y trabaje, al principio no te va a hacer daño, pero si tú sigues expuesto un tiempo prolongado, ¿qué te gusta? 5, 6, 10 años, es posible y es una posibilidad que te gusta, probabilidad de 80%, 70, 80% de que tú puedes conseguir ciertas afecciones al cuerpo humano, a la salud, e inclusive puedes generar cáncer, porque ya estás expuesto constantemente a esta sustancia. ¿Por qué? Por lo mismo, porque estás prolongando ese uso o estás en contacto y desgraciadamente, si la persona también no sabe que esa sustancia es cancerígena y sigue trabajando, sabe que nada más es inflamable, le prendes un cerillo y créeme que vuela, ¿eh? Pero, por ejemplo, no sabe o no sé si sabe o aún así se arriesgan o el patrón no sabe o lo sabe y no le interesa, pues Dios sabes que son mis trabajadores, no importa, ¿no? Pero el deber ser es informar a esa persona o capacitar a esa persona que no solamente la gasolina es inflamable, es cancerígena y a la larga les puede afectar a la salud. Sí o sí les afecta. Sería daño económico a la empresa, podría ser, muchas gracias. Incluso el gas LP también es cancerígeno. Muchas gracias. Demandarían también, muchas gracias. Sería Entonces deberían de tener entonces por lo menos un equipo de seguridad para no inhalar esos gases.
Y la otra es que entonces las autoridades no están haciendo su labor de evitar que precisamente la gente esté bajo esas condiciones, puesto que es un riesgo muy grande. Sí, efectivamente. A veces yo en mi punto de vista, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo en mi punto de vista es de que quizás es para ahorrarse costos, ¿no? Ahora aquí les pregunto, entonces, si vemos que el dueño de la gasolinera nada más se preocupa porque no se incendien, entonces, ¿a quién está protegiendo el patrón? ¿Al producto o a la persona? A la persona, al producto, ¿no? Definitivamente. Y una preguntota. ¿Y entonces qué pasa con el sistema globalmente armonizado? ¿Qué pasa con estos pictogramas que están saliendo para que todos lo entiendamos? ¿Por qué no se usan ahí como norma? Se debería de usar, pero seamos honestos, hay veces que queremos, la teoría te dice muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, el sistema globalmente armonizado te dice que identifiques, que tengas tus hojas de datos de seguridad, que dependiendo del riesgo uses equipo de protección personal, pero seamos honestos, a veces en la práctica no se puede o no se quiere. No se puede, ¿por qué? Quizás por cuestiones económicas, porque el patrón no lo quiere, porque el trabajador desconoce, podría ser el caso de la gasolina, desconoce el riesgo que se está expuesto, o nada más te dicen, es inflamable, punto. Pero también es que quizás no quieren, o ya lo saben y aún así se exponen. Puede ser múltiples factores. Desconozco cuál sea la realidad, pero también digo, puede variar mucho de la persona, inclusive del patrón. Pero el deber ser sería identificar la sustancia y que también capacitar al personal, ¿no? Claro, bueno, gracias. De nada, de nada. Inflamable. ¿Qué es inflamable? Todo sólido, líquido y gas que se prenda a menos de 37 grados. Eso es solamente inflamable. La gasolina es inflamable, el tiner es inflamable, el alcohol es inflamable, e inclusive, continuando con el ejemplo de la gasolinera, cuando van a llenar el tanque, la gasolina genera un vapor. ¿Ese vapor también podría inflamarse? Claro que sí. Sí. Sí, de hecho, por eso te piden que apagues tu celular. Ajá, porque inclusive hasta una energía estática o la energía electromagnética que genera las ondas del celular es capaz de generar una chispa o de prender este vapor, y el vapor prácticamente, como la gasolina es volátil y es inflamable, prende muy rápido, a veces en segundos y no te das cuenta, ¿eh? Sí, de hecho, en lugar de vapor se hace un gas, ¿no? Exacto. De hecho, hay gente responsable que ni su motor apaga. Sí, por prisa, que no sé qué, que ay, ya se voy atrasado, ya voy tarde, me voy. Y eso también genera un peligro, ¿eh? Pero pues ya digo, vuelvo a repetir, a veces ya depende de la persona. Ok, gases comprimidos a presión. Son todos los tanques o contenedores que en su interior contengan gases presurizados, gases obviamente de alta presión. Entre esos, nitrógeno, helio, acetileno y oxígeno. Un ejemplo claro de esto es, no sé si algunos han visto o han trabajado con oxicorte en soldadura. Levanten su mano, por favor. Sí. Ok. Perfecto, ok. Pues prácticamente corte y soldadura. Gracias, Daniel Trinidad. Efectivamente, estos tanques, el peligro que tienen es de que si su contenedor está abollado, o en su caso, tú llegas a degollar la válvula, ¿qué crees que pase con ese tanque? A ver, Francisco Cervantes, ¿qué crees que pase con un tanque presurizado que tú le degollas la válvula? O por algo, por X o Y razón se degolló, ¿qué crees que pase? Se proyecta en dirección hacia donde se encuentra el sentido contrario de la válvula.
Ajá. Si ¿Alguien más? si se degolla la válvula, va a salir disparado el cilindro y va a alcanzar hasta 500 metros, dependiendo qué tanta cantidad tenga de presión o de producto. Pero si en este tipo de gases, lo que va a hacer es que si está en un área cerrada, pues va a provocar una asfixia en los trabajadores que estén dentro del área, si es que no tiene una buena ventilación. Efectivamente. Ajá, también puede generar ese tipo de riesgo. Muchas gracias, Francisco. Y efectivamente, si se degolla por la presión que contiene y depende de la cantidad que tenga de esa sustancia, sale como un proyectil y se lleva lo que se lleve, ¿eh? Y gracias, Mario. Sí, ahora imagínate con los tanques de oxígeno, por los temas de COVID, pues sí, es difícil de que prácticamente sepan los tipos de riesgos. Por eso a veces es importante informarse, e inclusive si somos curiosos, tener una hoja de datos de seguridad que cualquiera puede buscar en internet, buscando el nombre de la marca o el nombre de la empresa o el nombre de la sustancia química, por un ejemplo, ¿no? Para saber qué tipo de riesgo nos estamos exponiendo con la sustancia, ¿no? Puede ser un proyectil, exactamente. Muchas gracias, Daniel. Continuemos. Explosión. Son sustancias químicas que al reaccionar de manera química por impacto o vibración generan una gran cantidad de energía. Estas sustancias por lo regular a veces son inestables bajo ciertas condiciones, como por ejemplo si recordamos en el rombo de seguridad, el rombo de los colores rojo, azul, amarillo y blanco, había la parte de reactividad que prácticamente decía que era inestable bajo ciertas condiciones. Pues el explosivo prácticamente se podría traducir como el número 3 o el número 4 de ese rombo, que dependiendo dependiendo de la interacción que tenga con una reacción química, alguna vibración, e inclusive con la misma carga electrostática, puede generar una explosión. Como por ejemplo, ¿por qué creen que, y poniendo el mismo ejemplo de la gasolinera, por qué creen que los trabajadores usan overoles de algodón? A ver. Para no generar estática y pueda haber una reacción por los gases del combustible. Ajá, efectivamente, sí. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Para no generar estática. Gracias, Noemí. ¿Alguien más? Lisette. Justamente tienen el tema justamente de la estática que mencionaban, pero un tema con el algodón es que también pues absorbe, ¿no? La parte de estas sustancias, entonces hay como un contrapunteo por ahí. Ajá, también. Muchísimas gracias, Lisette. Ajá, porque tardan en arder. Sí, también. Aparte que tardan en arder, el algodón es altamente absorbente. Y también porque no genera estática, pero por ejemplo, en el caso de que si tenemos una sustancia explosiva, se recomienda usar algo que no genere estática para que no provoque una reacción y pueda explotar esta sustancia, como en el caso de la gasolinera, ¿no? Aparte de ser inflamables, pues puede considerarse explosivo. El algodón no sería efectivamente. Muchas gracias, Noemi. Tenemos otro, carburante y combustibles. Los carburantes prácticamente son sustancias químicas que pueden inflamarse, sí, pero arriba de 37 grados. O sea, la diferencia de inflamable a combustible es de que el inflamable puede arder o inflamarse abajo de los 37 grados, pero un combustible puede inflamarse hasta arriba de los 37, pero no mayor a 93 grados aproximadamente. Así se considera un combustible. Aparte, el combustible lo que hace es, tenemos un incendio, los que trabajan como primeros auxilios o los que trabajan en bomberos o de respuesta o de emergencias, sabrán que estos combustibles lo que hace que cuando hay un incendio, en lugar de disminuirlo, lo que va a hacer es de que lo va a aumentar, va a darle más alimento a este incendio y lo va a propagar aún más. Entre estos este tipo de sustancias químicas tenemos líquidos como el diésel,
El sólido es nitrato, cloratos y algunos, y inclusive hasta el alcohol en gel. Y el gas, que en este caso es el oxígeno y el peróxido. Y vuelvo a repetir, por ejemplo, en el caso de los oxicortes, por eso se usa mucho el oxígeno. ¿Por qué? Porque al ser un comburente, pues prácticamente acelera la combustión acelera la combustión, y con el equipo que se usa, pues con esa combustión rápida lo que hace es cortar el metal. Entonces, lo que es benéfico, ¿por qué? Porque tarda más en cortar un metal que cortarlo, es más fácil que cortarlo con un esmeril, pero también es peligroso si se usa de una manera incorrecta. Ok, por último y no menos importante, peligros al medio ambiente. Estas sustancias dañan el medio ambiente, lo puede volver tóxico, lo puede volver nocivo no solo para la parte acuática o para la parte del subsuelo, sino también para su microbiota, también para su flora, ya sea peces, ya sea animales, etcétera. Entre esos pues, están el mercurio y los pesticidas. Ok. Antes que nada, necesitamos saber algunos requerimientos de etiquetado. Estos requerimientos son los que están en las sustancias químicas o, en su caso, si queremos envasar alguna sustancia, podemos usar este tipo de etiquetado. Puede ser cualquier tipo de formato. No hay un formato específico para este tipo de formato, pero sí debe de contar con estas características. La primera debe contar con los pictogramas de peligro, en los que corresponden a la sustancia, palabras de advertencia, que sea peligro, advertencia, etcétera, las que correspondan. Jesús Hernández, ¿sí? Disculpe, entonces, sí, disculpe, Dígame. entonces esos son como los más comerciales, o por qué no son los que debes de poner a fuerzas, o cómo, no entendí. No. Los pictogramas los puedes poner cualquiera, pero debes de saber qué tipo de riesgo químico es el que tiene esa sustancia. Y conforme al riesgo químico, tú vas a poner el pictograma. E inclusive, en el caso de la industria, lo podemos hacer también en el hogar, podemos bajar la hoja de datos de seguridad de la sustancia que tengamos en casa, ya sea cloro, pino, jabón. En la industria también la sustancia química la podemos bajar de internet, o el proveedor de esta sustancia nos las puede dar, y ahí podemos identificar el tipo de riesgo de la sustancia química, y en base a eso podemos ponerlo en la ficha para poderlos etiquetar. Exactamente, Daniel, por eso está la hoja de seguridad. La hoja de seguridad es una hoja de apoyo que te va a servir para identificar las sustancias químicas. Le vuelvo a repetir, esta te la tienes que dar el proveedor, o la puedes buscar en internet. Ok. Aparte debe tener el número de CAS, que es un número característico que se le da a cada sustancia química, ya sea sustancia química pura o una mezcla de diferentes sustancias. Este número de CAS sirve por lo mismo para, si tú quieres identificar o saber qué tipo de sustancia química, tú vas al internet, tú pones el número de CAS en Google, y te lanza prácticamente el tipo de sustancia química que es. Ahora, el cambio de mezclas se identifica por el tipo de sustancias químicas que corresponden a esta mezcla. Por eso tienen diferentes tipos de CAS. Además, debemos saber de las cantidades y la de sustancia o mezcla. Nombre y dirección del proveedor importante por cualquier inconveniente, cualquier problema de derrame, o cualquier otro tipo de inconveniente, problema que nos pueda suscitar con esta sustancia. Ojo, también importante que contengan frases de peligrosidad con la letra H y frases de prudencia con la letra P. ¿Por qué es importante estas? Porque tanto en el etiquetado de las sustancias químicas como en las hojas de datos de seguridad, lo primero que vamos a ver es el tipo de sustancia química y las palabras de advertencia, el pictograma correspondiente y estas frases de advertencia, de peligro y prudencia. Estos son importantes, ¿por qué? Porque
De las frases H nos van a identificar qué tipo de peligro sea físico para la salud o el medio ambiente. E inclusive en las hojas de datos de seguridad que podemos obtener, tenemos este tipo de frases con el tipo de código. Hay un montón de códigos. No les estoy pidiendo que se la sepa porque ni yo sé cuáles son todos los códigos. Pero sí sería importante identificar qué tipo de códigos corresponde a cada tipo de peligro. Por ejemplo, si en la hoja de datos o en la etiqueta tienes una frase H y un código 200, este peligro indica que son peligros físicos. Esa sustancia puede explotar, puede ser corrosiva para metales o otro tipo de material, e inclusive puede tener un recipiente, es algo sujeto a presión, etcétera. Si el código, si aparte esta frase de la letra H, le metes un código 300, este código representa peligros a la salud. Puede ser tóxico, te puede irritar, puedes provocarte cáncer, o es nocivo si se inhala, si se ingesta, etcétera. Y por último, el código 400 especifica claramente que son peligros para el medio ambiente. Aparte de eso, nuestra hoja de datos, esta etiqueta, debe tener consejos de prudencia. Bueno, ya tenemos la peligrosidad que tiene esta sustancia. ¿Qué voy a hacer en caso de? ¿O qué se sugiere que haga con esta sustancia? Bueno, pues los consejos de prudencia se representan por diferentes códigos. El código de prudencia con P y el número 100 representa generales. El código de 200 es la prevención, es qué hacer antes de esta sustancia. Por lo regular podría ser usar equipo de protección personal, usar gogles, usar esto, o mantenerte alejado de fuentes de ignición, etcétera. El código 300 es, bueno, ya una persona se intoxicó, ya una persona se le cayó en los ojos, ya una persona le cayó en la mano. Bueno, ahora, ¿qué hago con esa situación? Pues el código 300 te va a decir qué es lo que vas a hacer. O sea que, por ejemplo, en caso de contacto con los ojos, lavarse con abundante agua, o en caso de contacto con la piel o la ropa, echarse un baño o una regadera o un regaderazo, que en las industrias debe tener un lavaojos y también una regadera para ese caso de situaciones. En el caso de que contacto con la piel, no sé, consultar a un médico, etcétera, ¿no? El código 400 te indica solamente cómo almacenarlo. Almacenarlo alejado de fuentes de ignición, almacenarlo en diferentes lugares, almacenarlo a temperatura ambiente o en un lugar fresco y seco, etcétera. Y el código 500 es prácticamente cómo eliminar ese recipiente. ¿Por qué? Porque toda sustancia química peligrosa o el recipiente que lo contenga se vuelve un residuo peligroso. Y este residuo peligroso se debe disponer de acuerdo a lo que indica Semarnat. No se puede mezclar con otro tipo de basura. ¿Por qué? Porque automáticamente, si se llega a regar en un bote de basura, se vuelve residuo peligroso. Pero esto ya es más de parte de Semarnat. ¿Alguna duda hasta aquí? De hecho, a mí me... ¿Ah? Perdón. Ok, a mí me pasó un caso. De hecho, en una empresa que estaba también auditando, bueno, que estaba haciendo una capacitación, la encargada de seguridad me comentaba que manejan una sustancia llamada silicato que es para pegar cajas, para que el producto se va para importación. La persona que estaba pegando esto, trasvasó la sustancia y al momento de trasvasar la sustancia no se fijó y le cayó en el ojo. Imagínate. Le cayó en el ojo y el silicato lo que pasa es que es una sustancia alta, se seca, es como un cola loca, pero de secado rápido y ultra resistente. Entonces, lo que le pasó es que le cayó en el ojo y al caerle en el ojo parecía que tuviera un ojo de vidrio y así me comentó la encargada de seguridad. Le cayó
Eso se le puso tan duro que no lo podía ni mover, le cayó en el ojo y parte de la pestaña, se endureció y no lo podía mover, y hasta ella me dijo, solamente así tuvimos que buscar la hoja de datos de seguridad para ver qué pasa en caso de que se tenga contactos con los ojos. Entonces, lo que leyeron la hoja de datos y dijeron, necesito que se lave abundantemente con agua para poder quitar el efecto que tiene esa sustancia química. Lo lavaron con abundante agua y lograron despegarlo. Pero imagínate qué importancia tiene tener las hojas de datos de seguridad. ¿Perdón? ¿Perdón? Ok, perdón. Bueno, entonces, ¿qué importancia es tener las hojas de datos de seguridad a la mano? Porque imagínate, es imposible que a veces no, que sí trabajemos de manera segura, pero a veces sucede cada incidente que pues se nos va de las manos. Pero por eso es importante. ¿Por qué? Porque en la hoja de datos de seguridad te indica qué es lo que debes hacer, y con los consejos de prudencia también te ayudan. Saber qué hacer en caso de antes, durante y después de usar esa sustancia química. Ok. Para muestra de identificación de riesgos, alguien dígame qué tipo de peligros tiene esta sustancia química, ya con todo lo visto. Sería peligro por aspiración, toxicidad y inflamable. Exacto. O puede ser irritación también. Muchísimas gracias. En la parte del medio, a ver, Jesús Hernández, ¿me podrías identificar qué tipo de sustancia es? Canceroso. Gracias. Muchas gracias. Ajá, y en el otro, sí, muchas gracias, Daniel. Riesgo al ambiente. Aparte, ajá, efectivamente, ¿alguien más? Riesgo al ambiente, sí, muchas gracias. Y aparte, puede ser cancerígeno y o tóxico si se respira. Mutagénico también podría ser. Riesgo a la salud, tóxico, efectivamente, muchas gracias. Peligro a la salud, riesgo a la salud, perfecto, perfecto. Ya vieron qué tan fácil es identificar y no saben qué sustancia química es, pero riesgo ambiental, perfecto, muchas gracias. O sea, no saben qué sustancia química es, pero ya pudieron identificarlo. Ya vieron qué es la importancia de conocer el sistema globalmente armonizado y no solamente saberlo, sino que podemos enseñárselo a otras personas o implementarlos en nuestra propia casa. Cuando tratemos de trasvasar el cloro u otra sustancia, hacerle un dibujito, no es necesario ponerle cloro o algo y un dibujito, y poder transmitir esa información a otras personas. Esa es también otra implicación que nos da el sistema globalmente armonizado, informar a otras personas, el deber a saber. Ok, perdón. Antes de que continúe aquí, sabemos que toda sustancia química o para manejarla debemos tener un equipo de protección personal. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué equipo de protección personal considera que es el primerito? O sea, tú tienes tu sustancia química y tú lo agarras. Pero, a ver. Gogles. Ajá, sí. ¿Sí? Los gogles serían la primera. Ajá, gogles. ¿Alguien más? Los guantes. ¿Alguien más? Gracias. ¿Quién más? La mascarilla. Pintura vinílica. Gracias, Noemí. Guantes, mascarilla. ¿Qué más me dijo? Perdón, ¿quién comentó? Careta facial. Careta facial. Okay. Pero antes de tener el EPP, debemos de conocer la hoja de datos de seguridad y el nivel de riesgo que tiene para saber exactamente qué equipo o qué tipo de guantes. A lo mejor guantes de nitrile no nos van a ser eficientes, a lo mejor sí. A lo mejor el respirador que vamos a usar va a ser para gases orgánicos o no orgánicos, ¿sí? Porque no podemos poner un EPP directo
sin tener conocimiento de la sustancia. También, exactamente, y es una muy buena aclaración, ¿eh? Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, ok, supongamos que estamos trabajando con cloro, estamos haciendo limpieza o somos una persona de intendencia y estamos haciendo una limpieza. Ajá, efectivamente, muchas gracias, Daniel. Bueno, estás haciendo la limpieza, la persona de intendencia se puso los guantes, se puso su traje y todo, pero haz de cuenta que está trasvasando el cloro en una cubeta o otro tipo de sustancia en una cubeta porque ya pues va a hacer su limpieza. Pero al momento de que está haciendo el trasvase y ya lo está acomodando, salpica y en la cara. ¿A dónde creen que también pudiera caer esa sustancia en la cara? En los ojos. Y en los gogles. Podría Muchas ser en gracias. los ojos. Por eso es que se debe usar. Sí, adelante. Ok, los ojos. Pues bueno, pues déjame decirte que la primera barrera que se debe considerar para cualquier sustancia química, para cualquiera, debe ser los lentes de seguridad. ¿Por qué primero? Bueno, supongamos que vamos, lentes o gogles, muchas gracias, Daniel. Supongamos que ya tuviste un accidente con alguna sustancia química, por ejemplo, te cae algo en la mano, te irritas, peor de los casos, no sé, te quemas, peor de los casos, te vuelan la mano, pero tienes, no sé, te reemplazan con una prótesis biónica, un prótesis, o ya si eres pirata, pues con un garfio, ¿no? Por ejemplo, te cae, no sé, lo inhalas, pues sí, tienes ciertos problemas respiratorios. Obviamente hay, no sé, supongamos medicamentos, hay terapias que ayudan, a que quizás no respires ya al 100%, pero que mejoren tu sistema respiratorio, ¿no? Aunque ya esté dañado. Pero en el caso de los ojos, es el órgano que más fácil se puede dañar y de que pues prácticamente no hay o todo el tratamiento para los ojos es muy caro y otra, si te quedas ciego, pues ya perdiste desgraciadamente ese sentido, perdiste los ojos y ya no hay marcha atrás. Por eso es importante que para el manejo de cualquier sustancia química que tengamos, ya sea en el hogar, ya sea en la industria, usemos primero los lentes de seguridad. Y ya después de ahí, pues se venga prácticamente las combinaciones, ¿no? Lentes de seguridad y guantes, careta, mandil, equipo de protección, overall, casco, gogles, etcétera, etcétera. Dice lentes, por eso es una de las importancias el cuidado de los ojos. Efectivamente, muchísimas gracias. Efectivamente es importante cuidar nuestra salud, nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque no hay repuestos y quizás haya repuestos, pero no son repuestos que digamos sean al 100% efectivos. Y en los ojos es peor. E inclusive, un caso concreto, igual cuando estaba trabajando en obras, a mí me tocó, pues, supervisar personal. Era una empresa de estructuras metálicas, pero pues tú sabes, en obras, pues, todo se mezcla, ¿no? Desde albañilería, pintura, carpintería, cimentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo tenía mi equipo de protección personal, pero también traía mis lentes. Pero no sé cómo pasó y a mí me dio una enfermedad, conjuntivitis. Y créeme, llegué al médico y la verdad los medicamentos para la conjuntivitis, para los ojos son muy caros, ¿eh? Más si no tienes, o sea, si no tienes seguro. Ahora ves, si tienes seguro te los dan, pero aún así los compré por, no sé, por rapidez, por lo que tú quieras, ¿no? Pero sí, las gotas para los ojos son muy caras. Ahora imagínate si pierdes la visibilidad.
el problema que tienes, ¿no? O sea, quedarte ciego, de ya no poder ver. Aparte, ya es el primer órgano que se expone para una sustancia química, por eso es el primero que se debe de proteger. Ahora imagínate, sabiendo esto, los de limpieza, ¿ustedes creen que se ponen lentes de seguridad o han visto algún intendente o ya un ejemplo más concreto en sus casas cuando van a lavar trastes, cuando van a lavar ropa o cuando van a hacer limpieza, se ponen algún equipo de protección, guantes, lentes o algo? A ver, No, yo los creo que falta una cultura de la seguridad para todo ese tipo de personas. Ajá, efectivamente, muchas gracias. Imagínense, o sea, sabiendo todo esto, a veces no lo aplicamos porque vamos con el ejemplo, ¿no? De que decía, ay, es que si lo vuelo y no me pasa nada, pues ya, no es tóxico. Pero ya a la larga no lo hacemos. Efectivamente, muchas gracias, José Guadalupe. Pues a la larga, pues nos pasa, ¿no? Es como la compañera con lo del cloro, no sabía, y de hecho a veces es por eso, a veces es por no saber. No sabía que al mezclar cloro con ácido muriático generas un gas y te hace daño, te hace mucho daño. Hasta la larga, cuando ya tuvo ciertos problemas, sí, pues desgraciadamente pues le pasó eso, ¿no? Y solamente así entendemos. Y créeme que a veces, y yo también, yo a veces lavo los trastes y no me pongo ni guantes. ¿Por qué? Porque, ay, pues es jabón, ¿no? Ay, es jabón y cloro, no pasa nada. Pero hay personas que se irritan tanto que ya es cuando se ponen el equipo de protección personal. Pero aquí les pregunto, ¿es a veces necesario llegar a este punto para poder hacer algo, y aparte independientemente de la industria, el centro de trabajo donde ustedes están, sino en su vida diaria, sino en la vida cotidiana ya con sus seres queridos? O sea, ¿ustedes creen que sí es necesario hacer un cambio de chip? Aunque sea con algo pequeño, no sé, como ponerte guantes o hasta lentes, ¿no? Para lavar trastes o algo. ¿Ustedes creen que sí es importante hacer algún cambio de cultura? Sí, Ivonne, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, porque al final de cuentas debemos de proteger. Ajá. Sí, claro, muchas gracias. Y principalmente para cuidar a nuestros seres queridos, ¿no? Porque yo siempre he dicho, ¿no? Por ejemplo, nadie nos gustaría, sí, Hilda, Janet, muchísimas gracias. Nadie le gustaría perder la vida en el lugar donde se la gana, ¿verdad? Y más si tienes hijos, si tienes esposa, esposo. Exacto, muchas gracias, Naim. Sí, porque a veces no existe un manual, una cultura, exacto. Pero esta información te puede servir para enseñárselos a tus hijos, enseñárselos a las personas, a tus seres queridos, a tus trabajadores, al personal con el que trabajas, a tu compañero de al lado. Eso es la importancia también de este sistema, que tú lo puedas interpretar, y no solo interpretar, sino que también tú lo puedas enseñar, que esta información no quede nada más en esta capacitación, en este curso, que independientemente dure 2, 3, 15 años, pero que puedas enseñárselo a los demás. Noemí nos comenta, no, hace muchos años al hacer la limpieza utilicé hipoclorito para limpiar la estufa. Cuando pasé la mano justo los pilotos se me incendiaron las manos. ¡Auch! Sí, me imagino, no. Pero esperemos y Dios que esté muy bien ahorita. Pues imagínense la importancia de saber qué tipo de sustancia vamos a manejar. ¿Alguna duda hasta aquí, compañeros? ¿No? Ok. Yo tengo una duda. Sí, dígame. Ve que estaba comentando sobre los que hacían limpieza. Entonces también los químicos que son fuera del área de producción, como por ejemplo en mantenimiento y en limpieza, no sé, en jardinería, también se deben de clasificarse. Sí, todos, absolutamente todos, compañero. Toda sustancia debe ser clasificada, aunque sea cloro, aunque sea pino, inclusive la pasta dental, porque entramos en ese sentido que lo comentaba desde el principio, ¿no? No existe ninguna sustancia química que no sea peligrosa.
y abarca inclusive los productos de limpieza. Las únicas sustancias que quizás pueden romper esta regla son las de los cosméticos y de productos dermatológicos, porque se supone que para eso son, ¿no? Para cuidar la piel. Entonces, efectivamente, a partir de ahí, toda sustancia química debe clasificarse por lo mismo, para saber qué tipo de riesgo está expuesto esa persona y más de la limpieza. Inclusive comentaba una compañera que en el año 2007, 2010, no, corríjanme si me equivoco, el IMSS hizo un estudio y en ese estudio arrojó que, prácticamente de las sustancias químicas que se manejan en la casa, en el hogar, y se arrojó un estudio que el 70% de las mujeres de amas de casa, en un cierto periodo de prueba, tuvieron cáncer pulmonar y otro tipo de cáncer que no recuerdo. Entonces comentaban por qué tanta incidencia, ¿no? Entonces empezaron a hacer estudios y comentaron que el resultado dio que prácticamente eran personas que usaban cloro sin ningún tipo de protección. Las amas de casa, pues obviamente con jabón, cloro lavaban. Y obviamente en esa época, pues mayormente habían mujeres que eran amas de casa, ¿no? Que no se dedicaban al trabajo. Y inclusive hasta ahorita hay mujeres que todavía que trabajan y todavía hacen actividades del hogar. Entonces, imagínate, si trabaja esa mujer en esa empresa con sustancias químicas y todavía va a llegar a lavar trastes, ¿tú crees que la exposición sigue en aumento? Efectivamente, sí, pues sí, efectivamente, muchas gracias. Pues sí, todas las sustancias se deben clasificar. Claro, José Guadalupe. Ok, muchas gracias. Bueno, esta es la hoja de datos de seguridad. La hoja de datos de seguridad nos indica que prácticamente debe de contar con 16 puntos, los cuales son la identificación de peligrosidad, la composición, información de los ingredientes, medidas de primeros auxilios, medidas de contraincendio, medidas contra derrames, manejo y almacenamiento, controles de exposición y equipos de protección personal, propiedades física-químicas de la sustancia en la que se está manejando, la estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones de disposición, información de transporte, de reglamentario y otra información que no se cubre en estas, entra en la 16. Ahora bien, yo no les pido, y de hecho porque ni yo lo hago, que toda esta información se la sepa, que tú digas, por ejemplo, llegas a tu centro de trabajo y manejas thinner, manejas pinturas, manejas esto, te sepas de cabo a rabo la hoja de datos de seguridad. No, de hecho, porque nadie se la va a aprender, créeme. Y más, imagínate esas personas que trabajan en la industria de polímeros, en la industria alimenticia, los que trabajan en la industria automotriz, o en lubricantes, o imagínate esa persona que maneje tantas sustancias, no se las va a aprender, ¿eh? Que maneje 300 sustancias, créeme que ni siquiera uno se aprende las tablas de multiplicar al 100% y te vas a aprender las hojas de datos de seguridad, pues no, ¿verdad? Pero, lo que sí es importante que sepan identificar, y yo considero que sean los puntos importantes, sean del punto 1 al punto 8. ¿Por qué? Porque vamos en el ejemplo de la persona que le cayó silicato en el ojo. Solamente cuando a esta persona le cayó esta sustancia en el ojo, salieron corriendo por la hoja de datos de seguridad para saber cómo tratar ese incidente en el caso de contacto con los ojos. Y aquí yo les hago la pregunta, ¿cuál es el punto
¿O qué creen a qué punto se tendría que dirigir para saber cómo tratar ese incidente? ¿Qué punto crees que hayan ido? A ver, Carlos Arias, ¿qué crees tú en qué puntos hayan ido para El saber punto cómo? 7. Punto 7, manejo de almacenamiento. Quizás no, pero un poco cerca. Muchas gracias. 4, 4, 4. Primeros auxilios, exacto. Primeros auxilios, 4. ¿Ya vieron? Dependiendo de lo que yo voy a necesitar o de la situación en la que yo estoy pasando, 4, 4, es hacia el punto de donde yo voy a ir por la hoja de datos de seguridad. Por ejemplo, si ya la sustancia se derramó, ya la sustancia se fue, ¿a qué punto voy a ir? 4, 4. El 12, información ecológica, sí, podría ser, ¿eh? Pero si se derramó la sustancia, 6. A las 6. Gracias, 6. 6, exacto, 6. Y puede ser una mezcla de 6 y 12, porque después de el control de derrames, pues debes que saber qué información hay, si daña al ambiente o no. Puede ser una esa. 7 y 12, manejo, también podría ser. Pero específicamente contra derrames, la 6. Ok, ¿ya vieron que es más rápido? Bueno, si yo quiero, ya me llegó un lote de sustancias químicas, ¿cómo necesito saber cómo manejarlas y cómo almacenarlas? ¿Hasta qué punto voy? 7, efectivamente, 7, efectivo. Muchas gracias. Ok, necesito saber qué tipo de sustancia, qué tipo de peligrosidad tiene esta sustancia química, hacia dónde voy. Ok, 2, efectivo, 2, gracias. 3, podría ser también. También podría ser. 2, 2, gracias, 2. Efectivamente. Ok, ¿qué equipo de protección personal debo usar? ¿A qué punto voy? ¿Qué equipo de protección personal? 8, podría ser. 8, gracias. ¿Ya vieron qué fácil? O sea, a final de cuentas, no necesito 15 formación reglamentaria. Podría ser. 8 y 16. Ajá, efectivamente, porque a veces hay información que te dan, por ejemplo, para el equipo de protección personal y otras, y la meten en la otra información. Podría ser. Muchas gracias, Miguel Correa. ¿Ya vieron qué fácil es identificar? Ojo, hay hojas de datos de seguridad que tienen revuelto estos puntos, pero las hojas de datos deben contener estos 16 puntos. A veces no contiene la 16 o la 15, pero vuelvo a repetir, si contienen estas del 1 al 9 o al 10, pues es muy importante por lo mismo, porque dependiendo de la situación en la que tengo la sustancia química, es al punto donde voy a ir con la hoja de datos de seguridad, como le comentaba del caso de esta persona. Por eso les digo, no se la aprendan, pero que sí sepan identificar a qué punto específico voy a ir dependiendo de la situación. Llámese derrame, llámese primeros auxilios, el tipo de peligrosidad, el EPP que voy a usar, las propiedades físico-químicas, etc. Veamos un ejemplo. Ahora, ya teniendo toda esta información, queremos ver cómo identifican estas sustancias, ¿no? Algunos ejemplos. ¿Quién me dice qué tipo de reactivo es o qué tipo de sustancia es? A ver, ¿alguien más? Gabriela Sánchez, Gerardo Domínguez. ¿Qué tipo de sustancia química cree que sea esta? ¿O qué tipo de peligrosidad? ¿Alguien? Gabriel Sánchez, Francisco Cervantes. Dice daños a la salud, Noemí. Ajá, efectivamente. El número 3, daños a la salud. A ver. Inflamable, nivel de peligrosidad alto, peligro a la salud, sí. Inflamable, daños a la salud. Peligro, inflamable, ajá. Aparte no reacciona.
Ajá, inflamable y daños a la salud, exactamente. Recuerden que el rombo también se puede usar, pero ajá, no reactivo, exacto. Pero con el sistema globalmente armonizado lo que queremos es de que todas las sustancias químicas sean identificadas de manera rápida y sencilla. Tóxico. Nivel 2, exacto. A ver aquí, ¿qué tipo de sustancia es? Es un pintura epóxica. Estos rombos, ¿qué me indican? Perdón, ajá. Sí. Inflamable. Ajá. Y toxicidad. Corrosivo, inflamable y corrosivo. ajá, inflamable, corrosivo. Y el rombo podría ser Toxicidad. Irritable. ¿Perdón? Irritable, exacto. Corrosivo, inflamable, infectable, ajá. Acuérdense que el rombo Inflamable, corrosivo. y tóxico. Julián, gracias. ¿Y qué más? Ajá. También recuerden que este también representa irritante, irritable, pero también tóxico, pero un tóxico de manera leve, moderada, o sea, no un nivel tóxico alto como si tuviera la calavera, que es inclusive causa la muerte, pero sí un tóxico que te puede irritar las vías respiratorias, la piel, etcétera. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Aquí, parece, pues, yo como un con un cola loca, tóxico irritable, ajá, gracias Julián, gracias. Aquí, ¿cómo identificarían Inclusive la ventaja de este es que te dice equipo de protección, imagínate, y es como un cola loca, Imagínate cuánto equipo de protección debes usar para ese tipo de sustancia. A ver, aquí, ¿cómo se identificaría? Peligro tóxico irritable, efectivo. Peligro tóxico irritable. ¿Alguien más? ¿Cómo se identificaría esta sustancia? Irritable, daño a la salud, inflamable y reactivo. Ajá. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pasemos a la siguiente. Aquí, imagínate el aguarrás. Otros. Sí, efectivamente, Daniel. Otros, perdón. Aquí el aguarrás. Normal. ¿Para qué le ocupa la aguarrás? Para diluir. ¿Perdón? Para limpiar. Pero imagínate, es tóxico, altamente inflamable. Inflamable y tóxico, imagínate. Muy peligroso para la salud. Inflamable. ¿Sí? Corrosivo. Pero estable. Sí. Ajá, efectivamente. Daño a la salud, inflamable, tóxico. Indica equipo de protección, efectivamente, de tipo G. Muchas gracias. Ya vieron que es un poco más rápido ahorita ya. Ahora el thinner. Sustancia estable, inflamable y riesgo a la salud. Inflamable, peligroso, toxicidad, riesgo a la salud, altamente inflamable, efectivamente, tóxico, inflamable. Imagínate, ahora les pregunto los que inhalan el thinner ya por gusto. Imagínate esas personas que lo están inhalando. Es desgracia, riesgo a la salud. Imagínate cómo estarán su sistema nervioso, sus pulmones. ¿Ustedes creen que ya esté tan dañado con esas personas que inhalan thinner? Ya de manera constante como un vicio. Tóxico, inflamable, muertos muy dañados, sí, efectivamente, muy dañados. Y andan deambulando, pobrecitos. Ok, aquí, ¿qué tipo de gas es? Oxígeno. Gas inflamable, oxidante. Recuerden que el oxígeno es oxidante. No reacciona, pero pero si prácticamente lo podemos, si estamos en una soldadura, estamos soldando cerca de este equipo, aunque esté ahí, podría no provocar un incendio, pero puede ampliar uno. Oxidante, exactamente, es oxidante.
¿Qué quiere decir? Que prácticamente acelera la combustión, acelera la inflamación. Por último, el nitrógeno. Pregunta, ¿por qué cree que el nitrógeno representa un riesgo elevado, o sea, un nivel 3? Daños de criogénesis. Muchas gracias. ¿Alguien más? Fernando Marcel. ¿Por qué crees que daños criogénicos ¿por qué creen que es altamente dañino el nitrógeno líquido? No es inflamable, no reacciona, pero sí daña severamente a la salud. Criogénico. Porque el nitrógeno desplaza el oxígeno del cuerpo. Exacto. Ese es un punto importante. Muchísimas gracias. Y como comentan aquí, muchísimas gracias. Y porque es criogénico, efectivamente, el nitrógeno es un peligro a la salud elevado. ¿Por qué? Porque desplaza el oxígeno en el ambiente y si estás en un lugar cerrado te puedes intoxicar, puedes quedar sin oxígeno y te puedes desmayar. Y otro es porque es criogénico, te congelas de manera muy rápida. Creo que está entre menos 80, ¿Ah? Ajá. Perdón, no lo escuché. ¿Me podía repetir, por favor? Bueno, es altamente... Que al desplazar el oxígeno puede bajar la temperatura. Sí, efectivamente. Puede haber congelamiento y puede dañar los pulmones o... Ok. Inclusive por ser criogénico al contacto, puede generar esa necrosis en las extremidades. Ok, muchísimas gracias, Mario, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, por eso es altamente, por ese tipo de peligrosidad está muy catalogado y está obviamente bien identificado con el número 3. Y ya se imaginarán, o sea, ya se dan cuenta de que es importante saber por qué se está identificando ese tipo de sustancias, por ese tipo de peligrosidad. Ok, antes de terminar, que quiero comentarles que este curso se hace con esa finalidad de que puedan interpretar no solamente las hojas de datos de seguridad, sino los pictogramas de las sustancias químicas. Aparte de eso, que también puedan transmitir esa información, como les comentaba, ¿no? De que cómo se lo puedes transmitir a tu esposo, tu esposa, a tus hijos. O sea, para que evitemos un riesgo de que se puedan ingerir alguna sustancia química o les haga daño, por lo menos sepan cómo reaccionar cuando una persona ya se intoxicó o ya le dio un problema dérmico o ya le cayó en los ojos. Además, que también podamos señalar diferentes tipos de peligros de las sustancias químicas de una manera más sencilla, más clara y más efectiva. Y por mi parte sería todo. Les agradezco su atención, les agradezco su participación y para finalizar vamos a Inge, antes de cerrar, sí. ¿me dejas participar? Sí, estoy. Gracias. ¿Qué tal? Sí. Soy Mario Gómez, uno de los coordinadores de capacitación. Solamente para sacar unas conclusiones de todo el tema que dio Valdemar. Partimos desde la consideración de que todas las sustancias químicas son peligrosas. Lo que va a estar modificándose en el análisis es el nivel de riesgo. ¿A quién le aplica esta consideración de los pictogramas? A todas las sustancias químicas que entran dentro de un proceso, porque son los requisitos de la norma 18 de Secretaría de Trabajo. Justo por eso es la Secretaría que lo regula, la Secretaría del Trabajo. Por eso los pictogramas en proceso o en producción no se consideran para residuos peligrosos, porque residuo peligroso
es ambiental. Dentro de lo que comentó Valdemar, quedan excluidos lo que es alimentos, lo que son farmacéuticos y lo que son cosméticos. De ahí en fuera, todo producto químico que va para operación, producción, proceso, servicio, entra dentro de los requisitos de los pictogramas. Hubo ahí un tema que comentaban que por qué las gasolineras no cumplen, ¿no? La realidad es que en las auditorías que nosotros hemos hecho, te aseguro que el 98% de las empresas que manejan sustancias químicas no cumplen con los requisitos de la norma 18, ¿no? Mira, luego no cumple ni siquiera con ninguna de las normas, ¿no? Y gracias a eso es que nosotros podemos ofrecer servicio, ¿sale? No te digo que todas las empresas no lo cumplen, ¿no? Pero la gran mayoría con la 18 tienen conflictos. Seguramente muchas de las empresas que ustedes conocen todavía tienen temas con la norma 35, rara vez cumplen con la de ergonomía, ¿no? La norma 36. Entonces, ¿por qué no están cumpliendo? Pues porque seguramente es por desconocimiento, ¿no? Nos han tocado empresas que consideran que por cumplir con su programa de protección civil, en automático están cumpliendo con Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, te das cuenta del grado de desconocimiento que tienen las administraciones. Entre eso y que contratan supervisores que muy pocas ocasiones es gente preparada, ¿no? Gente que suben de un puesto operativo y dicen, pues tú eres el supervisor de seguridad e higiene, y pues le dan en la torre, o sea, le dan en la torre al supervisor porque lo estresan por el cumplimiento, ¿no? Mucha de la industria solamente tienen al supervisor para cumplir el requisito de auditoría. Y lamentablemente, ¿por qué fallan los sistemas de gestión de seguridad? Pues porque no hay ese cumplimiento o no existe esa consideraciones desde la administración. No hay ese compromiso, ¿no? Entonces, ¿por qué las gasolineras no cumplen? Porque es más fácil para ellos, por temas económicos. Les comentaba en el chat, el mismo gas LP, cuando nos toca ir a las gaseras a dar este tema, que es similar a lo de las gasolineras, ¿no? Tengo a los trabajadores y resulta que los trabajadores el único equipo de protección son sus botas, casco y traje de algodón, ¿no? Y sin embargo, el gas LP también es cancerígeno, según menciona sus hojas de datos de seguridad. La manera en que nosotros consideramos los riesgos solamente es por esa experiencia que hemos tenido y si me ha dolido, ¿no? Si ha habido una lesión, si no, mi percepción no es de esos riesgos. Yo lo considero que no es riesgoso. Y entonces, cuando yo te hablo de sustancias químicas peligrosas, en lo primero que piensas es en la industria, pero no consideras que también en el transporte, que también en las, no sé, tiendas a las que vas y en tu hogar se manejan sustancias químicas peligrosas. Si bien es obligatorio para la industria, pues en una consideración de aplicar condiciones de seguridad, pues aplicarías lo mismo en casa, ¿no? Como así pudieras aplicar primeros auxilios o prevención de incendios, ¿no? Lo puedes llevar hacia la casa. Entonces, tenemos las sustancias químicas, luego no sabemos qué hacer. Justo la hoja de datos de seguridad, si se dieron cuenta en el apartado 1, 4, 5 y 6, te da las herramientas para que hagas tu análisis de riesgo y hagas tu plan de atención a emergencia. Ya te está diciendo qué vas a hacer para prevenir lesiones, para prevenir incendios, qué vas a hacer en caso de derrames, ya te está dando las herramientas. Es solamente tener toda la información. Algo muy complejo que hemos notado en la industria son dos cosas. Primero, continuar la aplicación del trasvase, ¿no? Cuando yo hago trasvase, que se mantenga el etiquetado. Y número dos, que tengan correctas las hojas de datos de seguridad. Porque luego me muestran hojas de datos de seguridad de hace 8 años o te dicen, mi proveedor no me las da. Y como no las tengo, pues no las considero. Entra en todas estas requisiciones todo lo que sucede en productos químicos, porque luego nos tocan administrativos, ¿no? Corporativos, y me dicen, no, yo no manejo sustancias químicas peligrosas. Caray, seguramente tienes servicio de limpieza y posiblemente tengas mantenimiento, ¿no? A equipos de cómputo. Mantenimiento, equipos de cómputo manejan
estos aerosoles de aire a presión y manejan alcohol isopropílico. Y justo es la intención de hacer este inventario de sustancias químicas y dónde las aplico para que tú puedas, según la norma 5, realizar tu análisis de riesgo de sustancias químicas. Porque tú puedes decir, no me aplica así, pero ¿cómo lo compruebas que no te aplica, no? ¿O cómo sabes que no te aplica? Ah, bueno, porque ya hice mi valoración de riesgos potenciales por sustancias químicas y mira, esto es norma 5. ¿Sale? Yo espero que con esto poder llegar a una conclusión. Oigan, les quiero comentar que el día de mañana a las 12 de la mañana, por medio de la, va a haber un congreso de 5 días, y este congreso de 5 días empieza mañana, del 1 al 5, y es el segundo congreso de medicina prehospitalaria en Latinoamérica, donde vamos a tocar temas de atención a emergencia,